noches a todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass del día de hoy. Bueno, primero agradecerles a cada uno por haberse conectado. Les damos la bienvenida a esta masterclass que está desarrollada y organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres a través de la Unidad de Educación Continua. Soy Cristian Urbizabástegui, coordinador académico de Educación Continua, y en nombre de nuestra decana, la doctora Miguel Sánchez de Walter, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Para esta masterclass del día de hoy contamos con la presencia de Gabriela Kliver. Ella es gerente de comunicaciones y sostenibilidad en Damper. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en todo lo que es el ámbito de la gestión y prevención de crisis, comunicación externa e interna, así como la gestión de sostenibilidad con foco en la creación de valor de contenido. Les recordamos también que al finalizar la exposición tendremos un espacio para que ustedes puedan trasladar algunas preguntas, interrogantes que tengan sobre los temas que aborde Gabriela durante esta masterclass, y de igual manera también van a poder trasladarla a través de la herramienta del chat de esta plataforma. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Gabriela. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, Cristian, gracias por la presentación. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Espero que se estén pudiendo conectar desde un espacio en el que digamos, puedan tener atención, anotar, para que se puedan llevar lo mejor de esta sesión, ¿no? Creo que siempre es importante poder compartir, sobre todo en temas de gestión de crisis, experiencias, ¿no? Experiencias, aprendizaje, los distintos aspectos que vamos ganando conforme estamos también más expuestos o hemos participado mucho más de estas situaciones. Como estoy desde una sesión en la web, les pediría por favor que me confirmen si es que pueden ver mi pantalla. No les voy a poder ver las caras ni reacciones, entonces les pido que... Gabriela. Perfecto, mil gracias por responder. Entonces, bueno, lo que nos trae hoy, sabemos que ninguna organización en general está libre de pasar por una crisis, ¿no? Creo que lo vemos de manera permanente, no solamente organizaciones del sector privado, vemos en instituciones del Estado, lo vemos en ONGs, en asociaciones, grupos de la sociedad civil. También vemos que las crisis pueden estar enfocadas en personas, ¿no? Podemos estar hablando de individuos de manera precisa, pueden involucrar no solamente de personas en posiciones de liderazgo, sino también hoy en día con el nivel de exposición que estamos todos, o frente al que estamos todos, con los dispositivos móviles, etcétera. En realidad cualquiera puede estar expuesto a pasar por una situación de crisis, ¿no? ¿Y qué es una situación de crisis? ¿Qué es una crisis? Es importante poder definir, y esto es un punto relevante en cualquier ámbito dentro de la gestión de crisis, tener claro a qué nos referimos cuando hablamos de crisis y a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos, ¿no? O sea, si lo vemos en términos de historia, digamos, nosotros que somos comunicadores, y ese es el enfoque del abordaje que quiero traer hoy. Sabemos que hay víctimas, ¿no? En una situación de crisis. Está esta percepción también en algunos casos de David versus Goliat, del grande versus el chico, del poderoso versus el indefenso también, ¿no? Sabemos que puede tener niveles de exposición negativa no esperada ni planificada, ¿no? Es una situación que puede afectar, sabemos, la salud de las personas, la continuidad de las organizaciones, el propósito de las organizaciones
y la reputación de la organización, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de crisis, específicamente de crisis reputacionales, más allá de la parte de comunicación, que es, digamos, lo que nos trae hoy, sabemos que se sostiene y se sustenta en situaciones más concretas, ¿no? Inclusive una situación concreta puede ser una fake news, por ejemplo, ¿no? Una fake news es una situación concreta sobre la cual tenemos que saber reaccionar, ¿no? En algunos casos también puede ser un accidente y claramente frente al accidente también tenemos que saber reaccionar. Lo que quiero decir es que detrás de una situación de crisis hay toda una parte de procesos, protocolos, principios, conductas, comportamientos que están detrás de la gestión, ¿no? Y que hemos debido poder poner en práctica inclusive no en la propia situación de crisis, en la propia situación de emergencia, ¿no? Y por eso es importante hablar de riesgo, ¿no? Que es esta potencial situación de crisis que podemos anticipar, ya sea para poder reducir su probabilidad de ocurrencia, es decir, para que sea menos probable de que ocurra, o ya sea para mitigar las consecuencias de esa crisis si es que ocurriese, y nosotros, digamos, en ese proceso y en el marco de estos objetivos, estar preparados también lo más posible para poder afrontarla, ¿no? Cuando muchas personas hablan de gestión de crisis, se quedan en la parte reactiva y la verdad es que hay mucho que hacer antes, porque lo que podemos ayudar a reducir y a mitigar está inclusive mucho más allá de la parte reputacional. La parte reputacional puede ser un impacto, pero el poder poner en práctica al tener estos riesgos de manera visible, es que podemos entrenarnos a nosotros mismos, tratar de ponernos en los distintos escenarios para saber cómo reaccionar una vez que estos escenarios ocurren, ¿no? Como hemos dicho, ninguna organización está libre de pasar por una crisis. Esta es una encuesta que hace Price año a año. Esta me parece que es de hace 5 años, en la que se decía, esto es antes de la pandemia, imagínense, ¿no? 7 de cada 10 líderes de organizaciones indica que ha experimentado crisis en los últimos 5 años, ¿no? Entonces acá la pregunta no es si se trata de una crisis, si me va a ocurrir. Aquí la pregunta es si es que como organización estamos lo mejor preparados para poder afrontarla, ¿no? Estamos hablando de 7 de cada 10 líderes de organizaciones que indica que ha experimentado en crisis en los 5 años. Y claro, una vez que pasamos por la pandemia, esto la verdad es que ha cambiado, ¿no? En 2019 estábamos hablando de 7 de cada 10. En el 2023, esta encuesta de Price lo que hace es cambiar este concepto de crisis por disrupción, ¿no? Como disrupción en el negocio. Y en esta señala que el 96% de las organizaciones experimentó una disrupción, que es esta situación no planificada que puede tener impactos negativos en la organización en los últimos 2 años. Esto ya es post-pandemia, ¿no? Y en el 2023, como parte de esta misma encuesta, el 91% indicaba que había experimentado al menos una disrupción aparte de la pandemia, ¿no? Nuevamente, ninguna organización está libre de pasar por una crisis y esto es importante que nos preguntemos al momento de ver las distintas crisis que podemos ver nosotros mismos al momento de ver una situación compleja, por ejemplo, en una de las noticias, cuando vemos las redes sociales, ¿no? Tratar de enfocarnos en el aprendizaje. Nuevamente, la preparación es la clave, ¿no? Finalmente, el costo de reaccionar mal o no estar preparado se puede pagar
pagar caro. Hay que tener en cuenta que las crisis van a ser más difíciles de contener, cada vez son más difíciles de contener. Hace años se hablaba de la disrupción que generaban las redes sociales en términos de comunicación y especialmente en temas de gestión de crisis, cómo podía terminar escalando el impacto. Hoy en día, cuando ya le añadimos esto que sabemos, por ejemplo, de las redes sociales, que es la polarización de una manera evidente, le estamos agregando todavía mucho más factores a esta complejidad para contener, ¿no? Hay que tener en cuenta que cualquier persona, que todos están mirando, que existe una necesidad de tener un liderazgo en el manejo de la crisis. Eso es clave. Cuando hay falta de liderazgo, eso puede ser visible en la gestión de la crisis. Hay que tener en cuenta que las crisis siempre involucran eventos humanos. No solamente, así estamos hablando de eventos climatológicos, como puede ser el fenómeno del Niño y los desastres que pueden haber causado, por ejemplo, en el 2017 o en el 2017, sí, correcto. O el efecto del Yaku hace un par de años, o las inundaciones que estamos viendo hoy en día también, los huaicos que están ocurriendo en ciertas regiones del país. Finalmente, estos fenómenos climatológicos terminan teniendo un impacto sobre la vida de las personas. Y eso es clave tenerlo en cuenta, porque sobre eso es que debemos prepararnos y practicar, ¿no? Y tener en cuenta también de que en este mundo cada vez más expectativas convergen. En esta situación en la que todos están mirando y cualquiera está mirando, somos foco de atención de distintos aspectos, sobre distintos aspectos. Y a pesar de la gestión de la crisis, aún a pesar de lo doloroso que puede ser pasar por una situación de crisis, porque ahí yo les puedo decir que las organizaciones, en mi experiencia, que han pasado por situaciones de crisis complejas y aquellas que se toman en serio la gestión de la crisis, el proceso dentro de la propia organización es un proceso doloroso, que requiere la toma de decisiones, que requiere el sentido de urgencia en la toma de decisiones, pero no por eso no deja de ser doloroso, ¿no? Recuerden que las organizaciones están compuestas de personas, personas las que están atendiendo esta situación compleja. Pero a pesar de la situación de la complejidad de la situación, es posible, entre comillas, ser optimista, ¿no? Porque finalmente, si nosotros buscamos estar lo más preparado posible para atender estas situaciones, para poder anticiparnos, si somos capaces de hacer la tarea, vamos a hacer de nuestras organizaciones más sólidas. Esta preparación puede convertirse en una ventaja competitiva. Y ahí es donde yo particularmente les digo que cuando abordamos los temas de crisis es donde debería estar nuestro enfoque, ¿no? El poder incorporar una mirada preventiva en las organizaciones nos ayuda a cerrar brechas al interior de las organizaciones. Y cuando yo hablo de brechas, me refiero a esta distancia que podría haber entre lo que decimos que somos como organizaciones y lo que podría estar ocurriendo. No porque como organización o como personas o como líderes no tengamos la voluntad de reducir el riesgo, sino que sabemos que en el camino podrían haber desviaciones o podrían estar ocurriendo tendencias o situaciones no necesariamente planificadas. Y en ese camino es que tenemos que poder ayudar a la organización a estar preparadas para que esta sea una ventaja competitiva, para estar menos expuestos a los riesgos que puedan ocurrir, para no tener el impacto que buscamos, para, mejor dicho, no tener el impacto que podríamos tener al enfrentarnos a una crisis que no hemos previsto, ¿no?
sino ser consecuentes también con lo que nosotros nos proponemos como parte de nuestros propios valores organizacionales, ¿no? Quienes formamos parte de una organización. ¿Y frente a qué crisis, por ejemplo, podemos enfrentarnos? Esta es una categoría que a mí me parece que es súper útil, de un autor que se llama Jonathan Bernstein, que entre las diversas categorías que digamos, él utiliza, a mí estas tres me parecen muy, muy válidas, ¿no? Las sigilosas, que son aquellas crisis que vienen bajo el radar, en la que muchas veces ocurre que las organizaciones no cuentan con los procesos necesarios para poder detectarlas. Estamos hablando, por ejemplo, ejemplos de crisis sigilosas, rumores no controlados, inadecuada preparación para la interrupción de las operaciones, pasos inadecuados para proteger la vida o propiedad en emergencias, inadecuada comunicación bidireccional, ¿no? Con todas las audiencias internas, externas. Y hay situaciones de crisis que de pronto pueden comenzar por algo sigiloso y se terminan, digamos, vinculando con otras crisis de las otras categorías también, ¿no? Por ejemplo, la siguiente categoría es la categoría de fuego lento, donde vemos que hay señales visibles, pero no necesariamente estamos anticipando el daño en el corto plazo, ya sea porque no conocemos, ya sea porque no hemos tenido la experiencia, o porque de pronto no se nos hace evidente, o inclusive porque no hemos hecho la tarea, ¿no? De cuáles pueden ser esos potenciales daños. Por ejemplo, los procesos judiciales es una crisis que puede ser a fuego lento, investigaciones que se hacen y que son sostenidas en el tiempo, debilidades, vemos que a nivel interno los códigos no se están cumpliendo de manera además reiterada y no estamos tomando las acciones correctivas para ello, decisiones regulatorias que van avanzando a lo largo del tiempo que de pronto pueden tener un impacto en un sector, en el conjunto, que no necesariamente han tenido la discusión previa requerida, ¿no? Conflictos internos que vemos sobre todo en países como el Perú, conflictos sociales, que sabemos que los conflictos sociales no estallan de la noche a la mañana, ¿no? Normalmente son crisis a fuego lento que van empezando con descontentos muy puntuales y que parten de insatisfacciones muchas veces históricas también, ¿no? Cambios repentinos en la dirección, también. Esto puede ser repentino hacia afuera, muchas veces no es tan repentino cuando es a nivel interno, ¿no? Y luego tenemos las crisis súbitas, que son más sorpresivas, imprevisibles, que pueden ser accidentes, juicios sin previo aviso, actividades delictivas, desastres naturales, ¿no? Como impulsados por los fenómenos climáticos cada vez más impredecibles, incendios, interrupción de las operaciones, pérdidas de trabajo. Y este es un gráfico que a mí particularmente me parece súper útil. Lo usaba mucho un jefe que tenía hace como 8, 9 o 10 años, que básicamente lo que quiere decir es la capacidad de control es mucho menor mientras el impacto va creciendo en opinión pública. Hay un momento en el pico máximo que a pesar, igual tienes que hacer la tarea, igual tienen que hacer la tarea de dar la versión de la organización, igual tienen que hacer la tarea de tratar de contener la crisis, pero hay que ser muy consciente de que mientras más alto es el impacto a nivel de conversación, menos nos escuchan. Por eso es importante poder hacer la tarea y poder seguir a pesar de que se diga que estamos repitiendo el mensaje, aun cuando la crisis ya parece haber bajado. Seguir repitiendo, ya sea por otros canales, la versión, nuestra versión, ¿no? En el marco claramente de nuestros valores, ¿no?
porque muchas veces la información puede quedarse información incorrecta, información que no ha sido, o información falsa, que al, digamos, no ser aclarada puede quedarse todavía en el imaginario de las personas, ¿no? Es importante ahí poder seguir haciendo la tarea y conforme se van teniendo también nueva data, ¿no? Nueva información, y es una manera también saludable de seguir informando qué se está haciendo, aún a pesar de que la crisis o de que el momento más crítico de la crisis haya pasado. Entonces, yo he insistido mucho en los temas de prevención. Importante antes de una crisis identificar y clasificar los riesgos, ¿no? Y esto significa cómo levantamos estos riesgos. Claramente tenemos que hacer todo un proceso a nivel interno con nuestros equipos, y esto es parte de lo que de lo que veríamos en la clase en la clase para aquellos que vayan a matricularse. Pero lo importante acá es poder identificar y clasificar los riesgos. Es importante poder prestar atención a las tendencias, a las inconsistencias, al contexto, trabajar en equipos que involucren diversas miradas, ¿no? Hoy en día es normalmente esto de poder incorporar diversas miradas para un mismo objetivo se trabaja de otras maneras, ¿no? Cuando uno ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en equipos con esta mirada de agilidad, lo que hace es tratar de traer diversos roles de diversas áreas que puedan aportar hacia un objetivo concreto, ¿no? En este caso, para la identificación y clasificación de riesgos, en base a un listado preliminar que puede ser, que puede contener los riesgos identificados por las diversas áreas. La idea es poder establecer un comité que nos ayude a clasificar justamente estos riesgos a nivel de impacto, a nivel de probabilidad, a nivel de, por ejemplo, aquellos que tenemos la mirada desde la parte de comunicaciones, entender los niveles de escalamiento, los niveles o las necesidades para poder mitigarlos, etcétera, ¿no? También. Parte de la tarea también pasa por poder establecer los procesos, y esto involucra trabajar en un manual con flujos de alerta, flujos de notificaciones, que incluya en qué momento vamos a activar el comité de crisis, cómo hacemos también para que ese flujo de notificaciones no tenga que ser burocrático, ¿no? Sino que realmente aquella persona que está identificando el riesgo o la situación compleja o la situación de crisis sea capaz de alertar a la persona que tiene que tomar decisiones en la activación de este comité. Importante que ese flujo sea lo más corto posible, porque si no, se demora la toma de decisiones. La primera decisión que uno toma dentro del comité de crisis es activamos el comité de crisis, requerimos activar el comité de crisis, y la activación del comité de crisis tiene que ocurrir, o sea, de ser positiva la respuesta, tiene que ocurrir en la próxima hora. Máximo, próxima media hora, próximo 10 minutos. Mientras antes sea posible, mucho mejores. Entonces, estamos hablando de tener un manual con flujos correctos, los roles, establecer roles, quién hace qué, porque una gestión de crisis no está solo del comunicado, estamos hablando de comunicación con diversas partes. ¿Quién va a llamar a los bomberos si se trata de un incendio? ¿Quién va a llamar a los familiares, no? Si se trata, no sé, de un virus y que han necesitado la atención de diversas personas, o un tema de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a llamar a la ambulancia? Y entender además en este establecimiento de procesos que no hay una receta única para poder atender una situación de crisis, pero es importante tener claro cuáles van a ser estos roles, ¿no? ¿Quiénes deben estar? ¿Cuáles son? ¿Hay miembros fijos en el comité? ¿Cuáles son esos miembros fijos? ¿Cuáles son los miembros que no necesariamente van a estar siempre, sino van a
depender del tipo de situación. Toda esa información es algo que tiene que estar antes y tiene que estar escrito, esa información tiene que ser capaz de ir más allá de los roles de quien coordina un comité de crisis o de quien lidera el comité de crisis, ¿no? Tiene que ser capaz de permanecer en el tiempo en la organización. Lo siguiente es socializar procesos, porque una vez que tenemos el manual de crisis, ¿de qué nos sirve tener el manual de crisis si nunca lo hemos podido aplicar? Tenemos que asegurar que los involucrados conozcan cuáles son los procesos, que mi equipo de vigilancia, al momento de recibir, por ejemplo, una queja de la comunidad, sea capaz de elevar esa alerta a quien corresponda, ¿no? Si esta persona no sabe cuál es el flujo de alerta, ¿qué tantas probabilidades hay de que se puedan atender esta situación con la agilidad que se requiere? Entonces, necesitamos que aquellas personas que están involucradas en el proceso de atención de la situación de crisis los conozcan, ¿no? Es asegurarnos que lo hayan revisado y no pasa por mandarles el manual, ¿no? Pasa por realmente comunicarles cuál es el flujo de alerta, cuál es su rol en ese flujo de alerta, por qué lo deben hacer, ¿no? Que estén sensibilizados en ese proceso. Y finalmente, entrenar. ¿Y por qué digo finalmente entrenar? Y digo finalmente porque parece que es el último punto. Ahí en vez de decir 1 debería decir 4, disculpen. Pero en vez es un proceso continuo. Lo que quiero decir es, en este entrenamiento tenemos que ser capaces de tener claro qué preguntas vamos a tener que hacernos frente a una situación de crisis. ¿Hay víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Hay daños a la propiedad? ¿Hay daños al medio ambiente? ¿Hay daños a las personas? ¿Cuántas personas son? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos en esta situación de crisis bajo los valores organizacionales que tenemos? Yo les puedo decir, las organizaciones, cuando la primera pregunta en una organización, en un comité de crisis, es ¿cómo están las personas afectadas? Es completamente distinto a nivel de, digamos, madurez de atención de una gestión de crisis, cuando la primera pregunta es ¿cuál es el impacto que estamos teniendo a nivel de reputación? La primera está enfocada, cuando estoy hablando de la primera pregunta que se hace, ojo, esa primera pregunta es clave porque si como comité en general no estamos alineados sobre situación de crisis o la atención para la situación de crisis, debe involucrar traer los valores al frente para la toma de decisiones. Nosotros desde nuestro rol de coordinadores del comité, al tener una posición clave, tenemos que ser capaces de poder decirlo, ¿no? Porque esto finalmente es lo que va a marcar las decisiones que tomemos frente a los diversos escenarios que tengamos. Los valores al frente y los valores primero. Eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el camino, y la toma de decisiones en un entrenamiento es clave, así como la toma de decisiones en una situación de crisis. Es mucho mejor, atender una situación de crisis ficticia en estos entrenamientos con todo el tiempo que necesitamos, con todo el proceso de reflexión, con la calma, no en una situación de emergencia, hacerlo claramente en una situación de emergencia, pero tenemos que hacerlo para finalmente poder estar listos en esa situación, ¿no? Entonces, ahí lo que les quiero decir es los valores al frente, entrenemos poniendo los valores al frente, porque esto nos va a ayudar a salir mucho mejor. La comunicación luego va a fluir y se va a poner al servicio, finalmente la comunicación se va a poner al servicio de ese enfoque. Y ese es el objetivo fundamental, ¿no?, que está detrás de todo esto. Bueno, durante una crisis
tener claro que para difundir nuestra posición nuevamente, primero siempre las personas. En la toma de decisiones, primero las personas. Tenemos que tener liderazgo para poder afrontarla. Si no podemos decir algo comprensible, en verdad no lo digamos. Y eso está asociado a un tema de transparencia, a un tema de claridad, ¿no? Nosotros tenemos que ser súper responsables con lo que estamos comunicando. Y una comunicación que no es comprensible puede generar mayor confusión. Es importante poder priorizar canales, cuál es el más adecuado, cuál es el que va a llegar a las audiencias a las que necesitamos que lleguen. No todo es, en algunos casos será redes sociales, en algunos casos serán llamadas telefónicas, en algunos casos serán correos electrónicos, en algunos casos serán comunicaciones 1 a 1 presencial. Importante saber cómo está esta priorización también y preferir comunicación en vivo, preferir comunicados o vías en general que reduzcan posibilidades de edición, preferiblemente poder dar la cara. Aprovechar herramientas y canales digitales en la medida que las tengamos, usémosla. Hoy en día en realidad la disponibilidad yo les diría que es infinita. Y siempre deben estar presentes, sobre todo, los valores organizacionales en la toma de decisiones, y esto es algo sobre lo cual debemos insistir. Es nuestra responsabilidad insistir cuando las situaciones de crisis ocurren. Y la mejor comunicación, recordemos, es creíble. Esto significa que es íntegra, ¿no? Que está basada que se entiende que hay conocimiento además detrás, conocimiento de la situación, expertise, etc. Es capaz de mostrar evidencia de lo que se está haciendo, de lo que se conoce, de lo que ha hecho o de lo que hará. Es empática, o sea, es capaz de ponerse en los zapatos de la audiencia y por eso es capaz de simplificar, es capaz también de ser flexible, de escuchar, de responder ante las preguntas, ¿no? Sin dejar de decir también aquello que es relevante, porque, digamos, muchas veces pueden surgir preguntas que pueden terminar desviándonos de aquella comunicación que puede ser relevante y que puede ser funcional y que sabemos que es lo que más le puede importar a aquellos que están más interesados en saber cómo estamos atendiendo la situación en aquellas personas que quieren comunicarse con nosotros, etc. Entonces es necesario poder escuchar, ser flexible para responder, pero al mismo tiempo dar la información y la comunicación que sea necesaria, ¿no? Y esta comunicación es capaz de ocurrir sobre una base común. Estamos hablando sobre los mismos conceptos, porque si no, esto termina siendo también un diálogo de sordos, ¿no? Estamos hablando, somos capaces, y esto tiene que ver mucho también con la capacidad de ser empático, con la capacidad de ser flexible, ¿no? Estamos hablando sobre una base común. Soy capaz de saber qué es lo que te interesa, ser capaz de saber cuáles en términos también de sociedad son aquellos puntos relevantes en la atención de la crisis, ¿no? Cuando estamos hablando de la vida de las personas, estamos entendiendo la vida de los principales afectados versus nosotros mismos, ¿no? Y nuevamente, cuando pasamos esta situación de emergencia, esta situación de crisis, poder recuperar lo perdido y aprender, ¿no? Ser capaz de determinar el daño, poder determinar el daño para la organización, es lo que quiero decir, el post, ¿no? El poder realizar un análisis de la crisis, el poder realizar esta auditoría de vulnerabilidad, qué tan vulnerable me estoy quedando después de esta situación. Y nuevamente, qué procesos estoy incorporando en la organización para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ya no en términos de comunicación, sino realmente qué estoy haciendo en términos de procesos, porque sabemos que el cierre de brechas no
O sea, no basta con decir voy a hacer esto para que esto vuelva a ocurrir, sino realmente garantizar que esos procesos nuevos que estoy incorporando se estén cumpliendo, ¿no? Nuevamente nos ponemos con este ego de atención a los riesgos para evitar que esto pase de nuevo. Y aprender de los casos que no necesariamente han sido nuestros, ¿no? Tenemos que ser suficientemente humildes de reconocer que cualquier crisis cualquier tipo de crisis que vemos allá afuera nos puede ocurrir a nosotros también, ¿no? Y ser capaces de cerrar la brecha para que eso no ocurra. Tengamos en cuenta que todas las organizaciones han estado expuestas a crisis y lo van a seguir estando, que existen diversos tipos de crisis y que cada una requiere una preparación distinta, que la preparación es clave, el intercambio de experiencias es clave para que nuestras organizaciones estén mejor preparadas. El aprendizaje que podamos tener, inclusive a nivel de lo que vemos en opinión pública, ¿no? ¿Qué debemos hacer para que nuestras organizaciones estén mejor preparadas? El compartir, y yo sé que esto muchas organizaciones no lo hacen, pero el poder compartir experiencias, qué cosa me pasó a mí y no quiero que te ocurra a ti, porque finalmente así puedo ayudar a prevenir riesgos. Tratar de compartir esas experiencias al menos en el 1 a 1, buscar estos espacios. Haciendo eso, estaremos tratando de reducir riesgos que puedan impactar en la vida de las personas, ¿no? Tomar medidas preventivas desde el inicio ante el menor indicio de que un riesgo se pueda materializar. No esperar a que sea crisis, ¿no? Ponernos en esta mirada preventiva, ¿no? Si lo llevamos al tráfico, por ejemplo, es un equivalente al tener conductas y manejar de manera defensiva, ¿no? Y a la defensiva quiero decir con manejar siempre con el cuidado que debemos tener para evitar accidentes, por ejemplo. Eso en términos se los digo muy personales, pero en términos organizacionales la actitud es igual. Tenemos que trabajar justamente para evitar que los riesgos puedan ocurrir, ¿no? Se puedan materializar. En una gestión de crisis, en la prevención de riesgos, regresar a nuestros valores organizacionales, a nuestra misión y a nuestro propósito es fundamental en los mensajes. Yo recuerdo que un especialista en comunicaciones también decía, en la toma de decisiones complejas, traigamos al propósito al centro de la toma de decisiones, ¿no? Pongámosle una silla, así no esté, pongámosle una silla que diga propósito, que se vea representado el propósito en la toma de decisiones. Y finalmente, estamos obligados, para aquellos que vemos temas de comunicación, para aquellos que vemos temas de reputación, para aquellos que formamos parte de cualquier organización, les diría, estamos obligados a salir de las crisis con mejores procesos, con un equipo más preparado. Las crisis nos tienen que fortalecer, y no solamente porque le genera más valor al negocio, que eso es real, ¿no? Aquella organización que está menos expuesta a riesgos, y lo puede decir cualquier teoría financiera, es una organización más valiosa en términos financieros. Sin embargo, nos deben fortalecer, deben ayudarnos a que logremos organizaciones más seguras también, ¿no? Eso va a ayudar a que reduzcamos cualquier impacto que pueda haber en la vida de las personas. Y bueno, espero que con esto en realidad quisiera terminar esta masterclass. No sé si estoy ya sobre el tiempo, si me he pasado del tiempo, pero igual quería agradecerles y esperar que se estén llevando y se hayan podido llevar aprendizajes en este proceso. Bueno, agradecerte, Gabriela. Igual comentarles a todos los que han estado atentos a la masterclass o al tema que he abordado durante la masterclass que
justamente era algo que seguramente lámina tras lámina la han podido ver, que es justamente el tema de una crisis. Invitarlos a los participantes a que puedan trasladar alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? A través del chat de esta plataforma de Zoom, o en todo caso pueden activar la opción de levantar la mano. También podemos dar el pase para que puedan activar sus micros y trasladar la pregunta. Mientras ello ocurre, tómense, ¿no?, algunos minutos para poder formular sus preguntas. Voy a pasar a poder proyectarles algo de manera rápida, porque esta masterclass forma parte de todo lo que tiene que ver con parte de lo que es el programa que nosotros venimos trabajando desde Educación Continua, ¿no? Y que ya es la segunda edición de este programa de especialización en dirección de la comunicación empresarial, ¿no? Entonces, este es un programa que está desarrollado justamente para todo lo que es el ámbito de las comunicaciones, puntualmente en el ámbito empresarial o en el ámbito corporativo, ¿no? Entonces, este programa te va a brindar tres ejes temáticos. El primero es que podrás o te ayudará o complementará, ¿no?, todo lo que es el tema o los conocimientos necesarios para diseñar, ¿no?, y para formar expertos en comunicación corporativa. También te permitirá adquirir conocimientos avanzados en gestión de la comunicación interna y externa. Y finalmente aprenderás estrategias y técnicas modernas de manejo de crisis, relaciones públicas y el uso de herramientas digitales y sociales para potenciar la imagen y reputación. Puede ser de tu empresa, de la empresa en la que estés laborando o de la empresa en la que seguramente en un futuro también te encontrarás laborando. ¿A quién está dirigido este programa de especialización o a qué público va dirigido este programa? A profesionales con experiencia en periodismo, comunicación interna, comunicación corporativa, marketing y relaciones públicas, a empresarios quizás interesados en liderar la comunicación corporativa de sus propias organizaciones con un enfoque estratégico e integral, también a profesionales que deseen profundizar o actualizar sus conocimientos en el área puntualmente de la comunicación empresarial, y finalmente también a egresados y estudiantes de últimos ciclos de las carreras de ciencias de la comunicación, periodismo, comunicación social o afines. Acá respondemos a una pregunta puntual, ¿no? ¿Por qué elegir los programas de especialización de educación continua? Voy a explicarlo de manera rápida, ¿no? Nuestros programas de especialización tienen un enfoque práctico. Son trabajados a través de casos de estudios, ante situaciones o diferentes casuísticas que representen casos que ya se han venido desarrollando o que eventualmente en un futuro puedan desarrollarse en tu empresa o en la empresa en la que tú te vienes desarrollando, ¿no? Ya seguramente en láminas posterior van a poder ratificar lo que les voy a explicar en el segundo punto, que es justamente los docentes expertos. Son profesionales destacados en sus campos y vigentes en el mercado. Ahora voy a pasar a detallar el staff de docentes que conforman este programa. Ponentes invitados en alguna de sus sesiones, seguramente en alguno de nuestros programas ustedes van a contar con algunos docentes que se puedan sumar, ¿no?, a algunas sesiones o aparte de las sesiones de clase que ustedes van a tener a lo largo del programa, ¿no? También que el poder llevar este programa de especialización finalmente te va a abrir puertas a una red de contactos de alto nivel. 50% de nuestros egresados de educación continua ocupan posiciones, no, de jefatura, gerencias, entre otras. Y finalmente el prestigio de la USMP, que es una universidad con más de 60 años de experiencia en el mercado y puntualmente una universidad líder en el ámbito de las comunicaciones. Ahora sí voy a explicar un poquito más acerca del programa. Voy a ser breve porque seguramente ustedes van a poder tener mayor información acerca de ello cuando vayamos ya hacia las láminas finales. Pero este programa tiene 5 módulos. El primer módulo abordamos todo lo que es el planeamiento estratégico de la comunicación corporativa, y aquí ustedes en esta primera lámina van a ver 4 ejes temáticos que van a trabajar en este programa. Primero, las tendencias en el planeamiento estratégico dentro del ámbito de las comunicaciones. El segundo, van a ver el tema de las herramientas de investigación en comunicación, y aquí vamos a abordar un poco también de estos temas tendencias, de cómo la inteligencia artificial ayuda a que estas herramientas sean mucho más o hagan el trabajo mucho más sencillo y finalmente complementen un poco lo que hoy en día se viene trabajando en el ámbito de las comunicaciones.
van a ver todo lo que es el tema del mapeo y el tema de stakeholders, ¿no? Y finalmente van a ver todo lo que es el manejo de indicadores en todo lo que es el ámbito de la reputación corporativa. Este módulo lo va a trabajar el docente Fernando Reyes. Él actualmente es jefe de comunicaciones en la comunidad andina. Él nos acompañó también en la edición pasada y es un profesional con más de 20 años de experiencia en todo lo que es el ámbito de la comunicación corporativa. Él ha tenido a cargo diferentes posiciones dentro del ámbito de las comunicaciones, como por ejemplo gerente adjunto de comunicación corporativa, subgerente de comunicación corporativa, jefe de prensa en la Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones. Entonces, toda la experiencia que él ha ido adquiriendo en estos más de 20 años de experiencia las va a volcar para que ustedes justamente puedan abordar estos temas y él pueda trasladarles, perdón, la experiencia que ha podido tener en estos más de 20 años de experiencia. Vamos a ir hacia el segundo módulo. Este módulo aborda todo lo que es el tema de diagnóstico, medición e indicadores en la comunicación interna y ustedes van a desarrollar este módulo con la docente María Pía Balestra. Ella es directora de Branding, Cultura y Comunicación Interna en Apoyo y Comunicación. Ella también nos acompañó en la edición pasada del programa, también va a estar ahora en esta segunda edición y ella va a abordar temas relacionados a tendencias y sectores claves en la comunicación interna, diseño de los 3 niveles de indicadores de la gestión comunicacional, estratégicos, tácticos y operativos, seguimiento y control de indicadores, ¿no? Sobre todo cómo poder desarrollar un tablero de mando para justamente hacer el seguimiento y controlar estos indicadores y finalmente todo lo que tiene que ver con la revisión o acople de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la comunicación interna dentro de la organización. Ella, al igual que el docente Fernando Reyes, tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que es la planificación estratégica de comunicaciones y desarrollo de campañas creativas, liderando diversos equipos en diversas agencias publicitarias, tanto en Perú como en México. Y bueno, recientemente ella también ha podido desarrollarse como gerente adjunta en comunicación interna dentro del Banco BCP. Ahora pasamos al módulo 3, que es el módulo que se va a trabajar con todo lo que es el ámbito de la comunicación digital. Este módulo va a ser desarrollado por María Teresa Valencia, también fue una docente que nos acompañó en el módulo anterior. Ella es directora de comunicaciones en King Content. Ella es comunicadora, docente y emprendedora con más de 10 años de experiencia, ¿no? Ella ha formado parte de diversas salas de redacción, proyectos editoriales, equipos de marketing y de contenidos digitales, ¿no? Y ella actualmente es docente en diversas universidades, puntualmente la Universidad de Lima, la Universidad Científica del Sur, desarrollando justamente temas relacionados a la comunicación digital. Dentro de este módulo, ustedes van a poder desarrollar todo lo que tiene que ver relacionado a la comunicación, medios digitales y público objetivo. Van a poder trabajar todo lo que es la integración de medios digitales, la identidad e imagen digital y finalmente la planificación y administración de medios digitales. Estos son un poco los ejes temáticos del tercer módulo. Al cuarto módulo, que ya es un tema que va asociado justamente a la masterclass del día de hoy, que van a trabajar todo lo que es reputación corporativa, reputación corporativa, gestión de crisis, todo lo que es el tema de prevención y reacción, lo van a poder trabajar con la docente que nos acompaña el día de hoy, que es la docente Gabriela Kliver. Ella es gerente de comunicaciones y sostenibilidad en Amper. Ya ustedes han conocido un poquito de esa experiencia, tiene más de 15 años de experiencia en todo lo que es el ámbito de la gestión y prevención de crisis. Y dentro de este módulo en particular, ustedes van a abordar 3 ejes temáticos. Primero, cómo gestionar la reputación corporativa y digital de su empresa o de la empresa en la que estén laborando, la gestión y el manejo de crisis y finalmente las herramientas para combatir esas situaciones de crisis. Ahora vamos a ir hacia el quinto y último módulo, que justamente aborda todo lo que es el tema de las relaciones públicas y la gestión de vocería. Este módulo va a estar a cargo del docente Renzo Macei, él es periodista y comunicador político. Él también cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en diversos medios de comunicación y en áreas de comunicación, tanto en el sector público como en el sector privado. Y él va a trabajar 3 ejes temáticos. Primero, todo lo que es la gestión y el manejo de las relaciones públicas, todo lo que es el tema de gestión de medios de comunicación y finalmente todo lo que es el ámbito del taller de vocería y el tema de media training. Esto es un poco de manera general cómo va a estar
compuesto el programa por estos 5 módulos y los ejes temáticos en cada uno de ellos. Y al finalizar, una vez que aprueben el programa, ustedes van a recibir una certificación a nombre de la USMP, un poco relacionado al tema del programa como tal en dirección de la comunicación empresarial, ¿no? Cumpliendo las horas que este programa tiene planificados para ustedes. Ahora, un tema muy importante que seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿y cuándo inicia este programa? Este programa inicia el 14 de mayo, tiene una duración de 4 meses, ¿no? Se desarrolla bajo la modalidad online, 100%, el 100% de sus clases son en vivo y en tiempo real, y el horario pauteado para este programa son los lunes y miércoles, empezando por el 14 de mayo, en el horario de 7:30 a 10 p.m., ¿correcto? O sea, 2 horas y media por cada día. Ahora, se harán la pregunta seguramente, Cristian, ¿cuál es la inversión? ¿No? ¿Qué es lo que yo debería de saber para ya poder quizás reservar mi cupo o reservar mi matrícula para este programa de especialización porque estoy interesado, porque es lo que buscaba? Bueno, les quiero comentar acerca de ello. La inversión que ustedes realizan para este programa tiene o es una totalidad de 3.740 soles. ¿Correcto? Tiene un valor de matrícula de 200 soles y si lo van a pagar en el ámbito de cuotas, tiene un valor por cuota de 885 soles, ¿no? Ustedes pagan 4 cuotas de 885 soles o una inversión total de 3.740 soles. Ahora, ¿qué es lo que vas a tener como una promoción especial por haber participado de esta masterclass, por haberte conectado, por haber mostrado tu interés en el programa de especialización y haber participado de esta actividad? Vas a tener, primero, una exoneración de la matrícula y si tú ahora te contactas al número de la asesora comercial del programa a través de este número de WhatsApp o a través del código QR que te que te estoy mostrando ahora, tú vas a poder acceder a una promoción especial justamente para aquellos interesados y que busquen especializarse justamente en el tema de la comunicación empresarial o de la dirección de la comunicación empresarial. Le escribes a Gladys, Gladys Quispe es la asesora comercial a cargo de la venta del curso, perdón, del programa de dirección de la comunicación empresarial. Dejas tus datos, ella te va a brindar justamente esta promoción especial para aquellos que han participado de este evento y que están mostrando su interés en llevar el programa de especialización. Aquí también en el chat de Zoom, ahora en unos minutos te voy a dejar también el enlace y el número de Gladys para que tú puedas escribirle, perdón, terminando esta masterclass y finalmente puedas acceder a esta promoción y este descuento que ha sido pensado justamente para ti y para que tú puedas continuar todo lo que es esta formación académica en cuanto al tema que desarrolla este programa de especialización. Entonces, dejo unos segundos más para que puedas tomarle alguna foto, para que puedas guardar el número. Y ahora sí voy a pasar a leer las preguntas. Veo que han escrito en el chat, veo tres chats que han escrito para poder darle el pase a su profesor y poder leer las interrogantes que tenemos para esta masterclass. Gracias, Voy Cristian. A a ver, ubicar aquí, ya. lo que Primera pasa. pregunta que hace Ay, qué bueno que tú Betina lees. Mendoza. ¿Cuánto tiempo máximo puede llegar a durar una crisis? Es la pregunta que ella nos hace. La verdad es que no tienen un tiempo definido. No hay, yo les diría, no hay tiempo máximo. Y por eso es interesante esta categoría que hace este autor Bernstein sobre la clasificación de crisis, ¿no? Que están estas súbitas, a fuego lento, sigilosas, etcétera. Normalmente, por ejemplo, las crisis a fuego lento pueden ser procesos judiciales largos. En, Podemos ver casos como, por ejemplo, el de Johnston y Johnston con el tema de los talcos. Yo no sé si se acuerdan, pero todo esto empezó con una denuncia y un juicio, una demanda que hizo una persona en Estados Unidos al respecto, ¿no? Y luego fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que me parece el año pasado, el anteaño dijeron que iban a dejar de producirlos, ¿no? Eh,
La verdad es que puede tomar años, inclusive, y la crisis se va reactivando también en procesos. Si se trata de un proceso judicial, en cada hito del proceso judicial puede volver a levantarse el tema en términos reputacionales. Pero recordemos que detrás de toda la parte reputacional hay muchas cosas que son a nivel de acción y que son las que se tienen que gestionar. Y donde los comunicadores tenemos que tener un rol y un papel para estar sentados ahí y poder ayudar a traer esta mirada también desde lo que nosotros sabemos, ¿no? Para ayudar justamente a la contingencia. Muchas veces nosotros mismos somos los que podemos traer las experiencias y lo que ha ocurrido en otras organizaciones porque hemos visto, digamos, reputaciones o comunicaciones expuestas, ¿no? Entonces, sí, eso es de muchísimo valor y tenemos que ser capaces de poder lograr que ese valor se entienda en la organización. Pero, digamos, respondiendo de manera directa a tu pregunta, no hay un tiempo determinado, puede durar inclusive años y puede reactivarse en momentos específicos dentro de ese periodo, ¿no? Listo, Gabriela, gracias por la respuesta. Va la segunda pregunta. Patricia Cotrina nos hace la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Es válido pedir perdón si lo amerita o pones Sí, a la empresa en un estado más vulnerable al hacerlo? no, sí, hay que abordar las crisis desde nuestra humanidad, digamos, ¿no? Pedir perdón no invalida la situación. Se puede pedir perdón, se puede pedir disculpas, eh, puedes decir lo siento, sí. A veces esa posición va a... dependiendo también, ¿no? O sea, eh, cuando dependiendo de la situación, si es una situación de crisis por información falsa, en realidad ahí hay que indignarse. Este, si se trata de una situación de crisis porque han venido a atacar mis operaciones, hay que indignarse, ¿no? O sea, hay que ser honesto también con lo que pensamos y con lo que sentimos desde nuestros valores en el centro, nuevamente. Y si eso pasa por pedir disculpas, hay que hacerlo. Yo sí soy una convencida de que hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser honestos con la situación, genuinos con la situación, porque eso se nota. Ya, no sé si había una tercera Sí, pregunta. hay una tercera Yo me pregunta. pierdo un poco en el chat, entonces No, 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 no hay se me problema. achica un poco el Justamente panorama. te ayudo con Gracias. esto. Jesús Cisneros nos hace la última o la tercera y última pregunta. Es ¿cómo afrontar una crisis de reputación en el sector público? Donde tantas crisis se encuentran, Sí, diría, ¿no? donde abundan un poco. Donde abundan, nuevamente pienso que va desde lo más genuino que pasa por trabajar en el sector público, y no lo digo desde el rol de un comunicador. Jesús, ¿correcto? Jesús fue el que, ¿quién? Sí, fue Sí, Jesús, fue Jesús. Jesús. Eh, Sino desde este enfoque de lo que significa ser servidor público, ¿no? O sea, creo que todos eh, quienes han trabajado en el sector público claramente tienen que tener una vocación de servir al país desde el rol en el que están. Y eso es lo que tiene que centrar. Creo que ese sería el máximo valor que creo, me parece, guía o debe guiar a cualquier persona que trabaje en el sector público o para el sector público, ¿no? Y a partir de eso poder responder a la situación a nivel de acción. Y luego a nivel de comunicación. Primero acción, luego comunicación. Siempre, siempre. Eso no significa que nuevamente nosotros estemos por fuera. Nosotros tenemos que tener un rol, tenemos que buscar el rol, insistir en el rol, ganarnos el espacio. Así parezca que no es como que nos buscan al final. Y la verdad es que no nos deben buscar al final, nos deben convocar desde el inicio porque el aprendizaje que podemos traer es grande y eso puede ayudar nuevamente a reducir riesgos, a prevenir accidentes, a evitar muertes, ¿no? Eh, eh,
es como desde la parte más humana que tenemos que abordar las crisis. Inclusive en el sector público donde abundan, tenemos que llegar con ese enfoque, ¿no? Listo, Gabriela. Esa era, bueno, eso ha sido, he tomado notas, han sido todas las preguntas del día de hoy. Igual quería comentarles y recalcarles a todos los participantes que, como les había prometido a través del chat, les he dejado el número de WhatsApp de Gladys y también el enlace para que ustedes puedan escribirle directamente, pueden guardarlo. Si hoy día les parece un poco quizás tarde poder escribir, pueden hacerlo mañana temprano. Y bueno, agradecerle a Gabriela Cliver por haberse dado un espacio dentro de su agenda para poder desarrollar la masterclass, para que puedan conocerla también un poco más, porque a veces cuando ustedes reciben la información de un docente, finalmente en estos espacios es donde conocen un poquito más de su experiencia y de todo lo que ellos conocen y abordan y van a abordar seguramente en cada una de sus sesiones de clase dentro de este programa. En nombre de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Miguel Sánchez de Walter, queremos agradecer justamente a Gabriela por haber acompañados el día de hoy, por habernos compartido un poquito más de su experiencia y de todo lo que es la gestión de crisis. Y también les indicamos que en esta masterclass, perdón, que esta masterclass estará disponible en los próximos días a través del canal oficial de YouTube de nuestra facultad. Y asimismo los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales de nuestra facultad. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, para estar al tanto de futuras novedades y de futuras actividades como las desarrolladas el día de hoy. Así que, bueno, Aló, aló, buenas noches. sin más preámbulo me despido. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, Eh, Gabriela. Y bueno, perdón, buenas noches, Gabriela, y buenas noches a todos. eh, Que tengan un bonito un favor, cierre. un favor. Hasta luego. Aló, si va a ver las exposiciones de los otros profesores, eso quería saber. Ah, ok, Franklin, respondo rápido a tu pregunta. Claro que sí, no va a ser la única masterclass, seguramente van a ir conociendo a través de otras masterclass a sus docentes que he mencionado en la presentación de hoy.